y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. No sé si el hermano Nelson le llegó a hacer algunos anuncios. ¿Tiene el papelito ahí? El papelito. Un anuncio pendiente que íbamos a hacer para hoy y yo se lo iba a dejar a Nelson y parece que Nelson me lo dejó a mí. Así es que parece que no nos habíamos puesto muy de acuerdo en esto, o yo le había dicho que me dejara este trabajito a mí, no recuerdo. Es que la carpa ya llegó, la tenemos por allí, aquellos cajones que están allí tapados con algo allí, con unos paneles y eso, y un techito allí de aluminio. Es la carpa que ya llegó, estamos esperando los tubos principales estos que parece no han encontrado en qué enviarlo, parece que son muy grandes cada uno, tiene 24 pies hasta donde entiendo, y 24 y 24 van unidos y forman el tubo completo de 40 o 40 y pico de pies, pero no va a subir tan alto, la carpa se deja más baja y parece que han tenido un poquito de problemas para enviarlo, parece que no han encontrado o no han tenido un avión en que enviarlo, que quepan. Algo ha estado pasando, pero esperamos que ya pronto estén aquí en Puerto Rico y podamos también nosotros tener todo el terreno, el área donde va a ser instalada la carpa, tenerlo listo para pronto instalarla. Según aquí según estos números, la carpa nueva, lo que han enviado de allá y lo que falta por llegar de afuera ha salido por $50,452 con 54 centavos, y faltan todos los palos esos que van aquí a vuelta redonda y los de afuera también. Solamente se compró la lona y los postes del centro, 5 postes del centro, más las cadenas que van para los lados, pero el resto más bien se consigue acá, porque más bien acá hay el resto de las cosas. Y los bancos también están en proceso de construcción, y para los bancos el proceso de construcción ha de salir por unos $16,000 según está aquí escrito, y solamente hasta el momento tenemos el metal de ellos que se está preparando, pero la madera no la tenemos, así es que eso sale, yo no sé en cuánto dinero, sale unos cuantos miles, de $7,000 a $10,000, o de algunos $10,000 quizás salga la madera de esos bancos. El piso de cemento también es algo que sale por unos $17,000, ya que lleva tubería para la luz y un sinnúmero de cosas más. También los palos estos de ahí, de donde van las lámparas, y los de afuera, eso también sale bastante caro, de algunos $5 o $10,000, $5,000 a $10,000, y según estimados aquí que el hermano Nelson nos hace, va a salir todo después que esté instalada. Eso es un estimado sencillo de
19,000 y pico puede pasar de ahí, pero lo que se ha gastado hasta ahora, dice aquí el hermano Nelson, son $81,589, pero yo creo que no ha llegado todavía a esa cantidad. Yo creo que necesitamos, para tener instalada la carpa, necesitamos a lo menos de $30,000 a $40,000 quizás. Y si Dios ha hablado y si Dios nos ha mostrado por su palabra que este es un tiempo para hacer estas cosas, Dios nos ayudará, Dios proveerá. Muchos años atrás era imposible pensar en una cosa como esta, pero ya Dios había hablado en su palabra con relación a todo esto, y nuestras únicas palabras para lo que Dios ha dicho en su palabra es: Dios proveerá. Dios ha hecho provisión para comprar este terreno, para darle el pronto de este terreno. Dios ha hecho provisión para dar una parte del pronto de aquella casa que está al frente para la imprenta y para tener las grabaciones y tener las películas también allí y tener la oficina allí principal donde trabaja nuestro hermano Nelson y nuestro hermano Julio. Y aún también Dios ha hecho provisión para que la casa que nos alquilaron hace poco para tener los hermanos de afuera, también ha hecho Dios provisión para hacernos de ella, y ya se dio el pronto de esa casa y esperamos que sea usada para la gloria de Dios en este tiempo y en esta tercera etapa en que estamos. Bueno, ya pues dejé la casa china donde estaba yendo a pasarme los fines de semana, y ahora pues estaré usando aquella otra y será usada más ampliamente para estos casos así de actividades que hayan, como en la Semana Santa, y para todo lo demás que Dios desee que sea usada. No la tomaré como la casa principal mía, sino una segunda casa, la cual la usaré en la obra de Dios en la forma mejor posible. Bueno, será para la clase de uso así, parcial, clase de uso temporero, y esperamos que Dios se glorifique en todo. La he tomado mirando hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro fue que también tomamos este lugar aquí, alquilado, y mirando hacia el futuro, entonces el futuro es el que tenemos aquí actualmente, y en nuestro futuro estaba que nos quedásemos con esto también. Y todavía hay cosas para el futuro, bendiciones para el futuro. Yo espero que en la manera de yo moverme en la obra de Dios, en la manera de yo actuar y de negociar en la obra de Dios, en los negocios de Dios, que ustedes pues sean entendidos y no vayan ustedes a pensar equivocadamente, pues todo lo que yo hago, lo hago con el propósito de que sea una bendición para la obra de Dios. Eso es lo que me interesa, y por eso es que he luchado toda mi vida y seguiré luchando el resto de los días que me falten. Bueno, en esta mañana yo les digo que todos sigamos adelante trabajando en la obra de Dios, en los negocios de nuestro Padre Celestial, y
esperamos que ya pronto tengamos el dinero que necesitamos para preparar lo que falta de ser preparado y tener la nueva carpa funcionando. Actualmente, pues, lo que hay es muy poco comparado con lo que nos falta, así es que nos faltan quizás de unos 25 a 40 mil dólares para seguir trabajando y hacer lo que falta, y esperamos que los que deseen trabajar en la obra de Dios lo hagan con libertad, sin sentirse obligados, sino con alegría de corazón, sin murmuraciones, sino dando gracias a Dios que nos permite trabajar en su obra en este tiempo. El que no lo pueda hacer de esa manera, no lo haga, pues no agradará a Dios. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 49. Leeremos algunos versos más, pero el verso 49 es el verso que nos llamará la atención en esta mañana. Comenzaremos en el verso 41 del capítulo 2 de San Lucas, donde dice: iban sus padres Vamos a comenzar un poquito antes, dice el verso 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. El tema para esta mañana será tomado del verso 49, que dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El tema será: en los negocios de mi padre me conviene estar. Me es necesario estar. Un tema de mucha importancia para todo creyente en este día, ya que todo creyente le conviene estar en los negocios del Padre Celestial que Él esté haciendo para el día en que estamos viviendo. Para eso tenemos nosotros
que ir a través de la historia y ver los negocios del Padre, ver cómo el Padre ha estado llevando a cabo sus negocios aquí en esta tierra, porque conforme a la Escritura, el Padre Celestial es presentado en la palabra como un hombre de negocios, como un hombre que está haciendo negocios aquí en la tierra y tiene ciertos negocios para llevar a cabo aquí en la tierra. Y para nosotros entender lo que son los negocios del Padre Celestial, nosotros tenemos que examinar la historia bíblica y así entenderemos mejor los negocios de nuestro Padre Celestial en el día en que estamos viviendo, para así decir juntamente como dijo Jesús, decir como Él dijo y juntamente con Él, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Encontramos que los negocios del Padre Celestial es el cumplir aquello que Él ha prometido para cada edad y para cada dispensación. Porque Dios ha hecho promesas en su palabra de que Él estará llevando a cabo cierta obra aquí en la tierra. Y esa obra que Él estará llevando aquí en la tierra, ese trabajo que Él estará realizando aquí en la tierra, es la obra del Padre Celestial. Y en la obra del Padre Celestial, Él tiene trabajadores. Él tiene obreros que trabajen en su obra. Él tiene personas que estarán en su obra trabajando fuertemente, trabajando ardientemente, y esas personas podrán decir en su tiempo: en los negocios de mi Padre me conviene estar, y me conviene estar trabajando en ellos. Encontramos que en los días de Jesús, aún siendo un niño de 12 años, ya él entendía cuáles eran los negocios de su padre. Ya él entendía que aquel que muchas personas pensaban que era su padre terrenal, José, ya él sabía que ese no era su padre. Ya él sabía que su padre era Dios. Y él sabía que no eran en los negocios de José, en una ebanistería o en un taller de carpintería que le convenía estar, sino en los negocios del Padre Celestial, que son superiores a los negocios terrenales. Los negocios celestiales son superiores a los negocios terrenales. Por lo tanto, encontramos que Jesús entendía cuáles eran los negocios del Padre Celestial. Jesús los entendía, y entendiéndolos, Él entonces sabía que le convenía estar en los negocios de su Padre, trabajando en los negocios de su Padre, trayendo a cumplimiento las promesas que Él había hecho para ese tiempo. Por lo tanto, los negocios del Padre Celestial para aquel tiempo era cumplir la promesa mesiánica que había sido dada por Dios a través de sus santos profetas. Por lo tanto, a Jesús le convenía estar en esos negocios. ¿Cuáles eran los negocios que Él vino
a llevar a cabo? ¿En cuáles negocios fue que Él vino a trabajar? ¿En cuáles negocios fue que lo encontramos a Él actuando, trabajando? Lo encontramos a Él trabajando en los negocios divinos, en los negocios celestiales, porque de Él estaba escrito que aparecería en esta tierra el Mesías y cumpliría todo lo que estaba prometido de Él. Y Él vendría a tomar el lugar de el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. A Él le convenía estar en ese negocio, haciendo ese negocio, porque en ese negocio Él estaba haciendo el negocio más grande que algún negociante pudiese hacer. Pero no era un negocio terrenal, era un negocio divino, era un negocio celestial. Por lo tanto, en ese negocio Él estaría comprando a todos aquellos escogidos que estaban perdidos. Ahora vean ustedes a ver si Jesús era buen negociante o no lo era. Quizás en los negocios terrenales no se le conoció como buen negociante, quizás como carpintero o como ebanista. No dice la Escritura que fue un ebanista o un carpintero sobresaliente, y no se nos cuenta que hizo grandes negocios, pero en los negocios del Padre Celestial lo encontramos haciendo el negocio más grande que en la historia bíblica se haya efectuado. Un negocio en el cual todos hemos salido ganando. Así es que los negocios celestiales del Padre Celestial, para aquel tiempo era cumplir todo lo que estaba escrito del Mesías. Y allí estaba Jesús, el cual reconoció que Él era ese hombre, ese profeta, en el cual se estaba cumpliendo la venida del Mesías. Y Él reconociendo que Él era ese hombre, que Él era el Mesías, el ungido, a Él le convenía estar trabajando en todo lo que la Escritura decía que el Mesías habría de hacer. Y trabajando en eso, para cumplirlo, Él estaba en los negocios del Padre trabajando. Él estaba haciendo la obra del que le envió, porque el que le envió le mostró lo que él debía hacer. Por eso él decía: yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Así es que la trayectoria del ministerio de Jesús fue una trayectoria de trabajo en los negocios del Padre Celestial, los cuales negocios le fueron enseñados, le fueron mostrados por el Padre Celestial, y Él los aprendió. Él aprendió a trabajar en esos negocios, trabajó en esos negocios divinos, y encontramos que trabajó también, que en el monte de la transfiguración el Padre Celestial dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco moral, a Él oí. Eso muestra que trabajó también en la obra de su Padre Celestial, que Él fue adoptado
un hijo adoptado en los negocios de su padre. Por lo tanto, él entonces tenía a su cargo los negocios del Padre Celestial para esa segunda dispensación. Por lo tanto, a él le fueron encomendados todos los negocios de su Padre Celestial. Y mostró que fue un hijo obediente, un hijo que agradó a su Padre, un hijo que mostró obediencia, haciendo todo lo que su Padre mostró que él debía hacer en los negocios que estaban determinados para ser llevados a cabo para aquel tiempo en que Jesús estaba viviendo. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y estaba no con los brazos cruzados, sino trabajando. Ya a los 12 años lo vemos allí trabajando, mostrándole a los líderes religiosos de aquel tiempo, mostrándoles, enseñándoles la palabra para aquel tiempo. Y todos se maravillaban de su enseñanza, de su sabiduría, de su inteligencia en el conocimiento de la palabra de Dios para aquel entonces. Así es que Jesús comenzó a enseñar, comenzó a predicar a los 12 años. Pero todavía no había llegado el tiempo para su ministerio, en el cual él cumpliría todo lo que estaba escrito que el Mesías habría de llevar a cabo. Así es que no nos habla más la historia de Jesús hasta que después, a los 29 años y pico, casi a los 30 años, aparece nuevamente la historia bíblica hablándonos de Jesús ya como un hombre maduro de casi 30 años. Así es que era un hombre joven, lleno del conocimiento de la palabra de Dios para aquel tiempo. Él reconoció su posición para aquel tiempo. Él supo quién él era, porque el Padre Celestial le dio a conocer, le reveló quién él era. Él supo a través de la palabra lo que Dios decía de él. Por eso él en aquella ocasión, comenzando su ministerio allá en la sinagoga, él se paró a leer y buscó en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, y leyó allí donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí se detuvo, porque él supo que hasta ahí serían los negocios del Padre que serían efectuados por él. Él supo que de ahí en adelante el resto sería cumplido en la segunda venida del Mesías. Por lo tanto, él, conociendo su posición y conociendo cuáles eran los negocios del Padre para ser llevados a cabo en aquel tiempo, él tomó la palabra que hablaba de los negocios del Padre que serían llevados a cabo en ese tiempo, lo leyó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Allí estaba uno que conocía su posición,
uno que conocía cuál era la obra que Dios habría de llevar a cabo en ese tiempo, y él reconocía que Dios llevaría a cabo esa obra a través de él, a través de ese sencillo velo de carne que estaba allí parado leyendo la Escritura. Él podía hacer los negocios del Padre, él podía trabajar en los negocios del Padre para ese tiempo, en lo que Dios había prometido para ese tiempo, por causa de que él tenía fe en lo que Dios decía del Mesías en su primera venida, y él reconocía que él era ese Mesías. Por eso él dijo, conforme a como dijo el profeta Isaías, el Espíritu del Señor es sobre mí. Eso hablando de la unción mesiánica que había en él. Esa unción que estaba sobre él lo identificaba como el Mesías, como el ungido, porque el Mesías es el ungido. Él se estaba identificando como el ungido, como el Mesías, al leer e identificar el cumplimiento de esa profecía en él. Por lo tanto, él reconoció su posición en la obra de Dios, en los negocios del Padre Celestial en aquel tiempo. Al reconocerlo, él entonces se encaminó en los negocios del Padre Celestial para cumplir cada cosa que estaba escrita que el Mesías habría de hacer en su primera venida. Por eso en una ocasión Jesús dijo, si no creen en mí, si no pueden creer en mí, crean a las obras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dicen quién soy yo. Las obras que estaba haciendo Jesús, el trabajo que estaba haciendo Jesús, era el trabajo que Dios a través de los profetas dijo que haría el Mesías en su venida. Por eso Jesús podía decir, si no pueden creer en mí, crean a las obras. ¿Por qué? Porque si creían a las obras, entonces se darían cuenta que esas son las obras que el Padre Celestial dijo que estarían siendo hechas por el Mesías, por el ungido. Entonces reconocerían que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que esas eran las obras del Espíritu de Dios a través de ese ungido por Dios para ese tiempo. Y entonces les reconocerían como el ungido, el Mesías, porque el ungido es el Mesías. Encontramos que cada una de las obras que llevó a cabo, cada una en su tiempo, identificaron que Jesús de Nazaret fue el Mesías prometido al pueblo de Israel, aunque ellos no le conocieron y le rechazaron y le entregaron a la crucifixión. Con todo eso, ese fue el Mesías prometido. Pero que la Escritura dijo que el pueblo hebreo estaría ciego y no lo vería.
Pero cuando le vea, le verá por segunda vez, en su segunda venida, y cuando le vea en su segunda venida, entonces les reconocerá. Cuando vea al ungido con el Espíritu de Dios para cumplir la segunda parte, proclamando, anunciando el día de venganza del Dios nuestro y consolando a todos. Cuando vea al ungido con el Espíritu de Dios para cumplir la segunda parte, proclamando, anunciando el día de venganza del Dios nuestro y consolando a todos los enlutados, entonces le va a reconocer. Va a reconocer al Espíritu de Dios velado en un hombre, y para ellos eso será el Mesías en su venida, porque el Mesías es el ungido. Ahora, Jesús, cuando estaba sanando a los enfermos, y cualquier persona le preguntaba, ¿qué estás haciendo y por qué estás haciendo esos milagros? Él podía decir, estoy haciendo estos milagros, estoy sanando a estos enfermos, porque estos son los negocios de mi Padre Celestial, y en los negocios de mi Padre Celestial me conviene estar, y estar trabajando en ellos. Cuando estaba haciendo cada cosa que hacía, él podía decir que lo que estaba haciendo era lo que debía él hacer, porque esos eran los negocios de su Padre Celestial. Él dijo que no hacía nada de sí mismo, sino lo que le agradaba a su Padre Celestial. Por lo tanto, en el ministerio del Señor Jesús podemos ver cómo se rindió a la voluntad de su Padre Celestial para trabajar en la obra de Dios, en cada cosa que estaba prometida que sería hecha por el Mesías. Su trabajo ministerial lo identificó como el ungido de Dios, como el Mesías de Dios para aquel tiempo. Su obra expiatoria en la cruz del Calvario lo identificó como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el pecado original que se cometió en el huerto del Edén. De ahí en adelante, cada persona es responsable por su propio pecado. Encontramos que él se identificó con lo que estaba escrito del Mesías para aquel tiempo. Y haciendo eso, él dio testimonio públicamente de que él era ese Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando. Él no se avergonzó de lo que él era, ni de lo que él estaba haciendo. Él se sintió honrado en hacer el trabajo que le correspondía hacer en los negocios del Padre Celestial. Y aunque muchos le malinterpretaron, muchos le tildaron de endemoniado, de persona demente, de persona loca, muchos otros le tildaron de ser un samaritano loco,
Otros le tildaron de ser un vampiro o ser de los caníbales, porque hablaba de que había que comer su carne y beber su sangre. Con todo y eso, Jesús no se avergonzó de lo que dijo ni de lo que hizo, porque lo que dijo y lo que hizo fue la voluntad de su Padre Celestial. Él llevó el oprobio, él estuvo dispuesto a sufrir por trabajar en la obra del Padre Celestial, por llevar a cabo los negocios del Padre Celestial para ese tiempo. Recuerden que Dios siempre tiene un representante aquí en la tierra, en las manos del cual Él encomienda el trabajo para ese día. Y esa persona, ungida con el Espíritu de Dios, es como único puede llevar a cabo el trabajo del Padre Celestial para ese tiempo, porque será el Espíritu de Dios haciendo ese trabajo para ese tiempo a través de un hombre. Y ese hombre en aquel tiempo era Jesús. Encontramos que en tiempos anteriores Dios llevó a cabo diferentes obras en sus negocios y usó a diferentes hombres, diferentes profetas. Pero cuando llegó el tiempo para llevar a cabo la obra mesiánica, entonces se necesitaba un hombre con la unción mesiánica, la unción plena de Dios, en donde el Espíritu de Dios pudiese obrar plenamente para efectuar la obra, el trabajo que Dios prometió para ese tiempo. Y en los negocios del Padre Celestial le convino a Jesús estar y trabajar, y estuvo y trabajó y lo hizo todo correctamente, conforme a como estaba prometido que el Mesías habría de hacer en su primera venida. Y cuando concluyó su trabajo, él dijo: consumado está. Por lo tanto, llevó a cabo una obra perfecta. Ahora podemos seguir adelante y podemos ver que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús vino el día de Pentecostés y continuó la obra que había sido comenzada en Jesús, o que estaba haciendo Jesús. Vino a hacer luego una continuación de cosas que Jesús había prometido que serían hechas. Y luego de la edad judía, la edad hebrea, luego se abrió la edad gentil. En la misma dispensación de la gracia, en la misma segunda dispensación, se abrió el tiempo para los gentiles, y encontramos que en esos negocios del Padre Celestial le convenimos para cumplir para cada edad lo que Dios había prometido. Y encontramos que en cada tiempo, en cada edad, en cada una de las edades de la iglesia, cada uno de los mensajeros de cada edad podía decir: en los negocios de mi Padre Celestial me conviene estar. En los negocios del Señor me conviene estar. Podemos ver cómo en cada edad el mensajero de cada edad captaba la palabra de Dios para esa edad, el mensaje de Dios para esa edad, y él captaba que él era la persona
que debía de predicar ese mensaje. Le era dada esa revelación a ese mensajero la captaba y al captarla comenzaba a predicarla, y cuando comenzaba a predicarla, ese mensajero estaba en los negocios del Padre Celestial trabajando, y en esos negocios le convenía estar, porque esos eran los negocios de Dios en esta tierra, y trabajar en los negocios de Dios en esta tierra es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Es algo grande y glorioso poder trabajar en una empresa terrenal, y cada cual le gustaría trabajar en la empresa, en la compañía más grande que haya, en la compañía de más prestigio. En esa le gustaría trabajar en la compañía que mejor salario tuviese y mejores condiciones de trabajo le ofreciese a sus obreros. Sobre todas las compañías de trabajo que hayan aquí en la tierra, está Dios. Y los negocios de Dios son los negocios más grandes que hay, no solamente en esta tierra, sino en el universo entero. Porque todo es de Dios. Él creó todas las cosas. Por lo tanto, trabajar en los negocios de Dios es trabajar con el empresario más grande que hay, y con el único empresario bueno, y con el único empresario que no quebrará en sus negocios, y con el único empresario que le ha hecho promesa a todos los que trabajan en su obra y a todos los que en el tiempo en que viven están en los negocios del Padre Celestial. Él le ha hecho tales promesas, no solamente para esta vida terrenal en que estamos viviendo, sino para la vida venidera, para una vida eterna que hemos de estar viviendo. Y para esa vida eterna Él ha hecho promesas de bendición. Él ha hecho promesas tales que dijo que no se perderá la recompensa de toda cosa que se haga aquí en esta tierra, en los negocios del Padre, aún hasta ayudar a uno de los que están trabajando en los negocios de Dios. Eso no pierde la recompensa. Así es que Él aún también dijo: yo les enseñaré un misterio el cual ustedes deben conocer, y es el misterio del ahorro. Es el misterio de almacenar riqueza, porque ustedes ven aquí en la tierra que la gente se almacena sus riquezas, pero después que se mueren, las riquezas se quedaron aquí, y cuando van al otro lado, a la otra dimensión, allí no están sus riquezas. Las dejaron aquí, y otros son los que las van a disfrutar. Si no la disfrutan sus hijos porque no tienen, pues la disfruta su esposa si se quedó su esposa, o los familiares más cercanos de la esposa, o el gobierno, o se pierden. Pero ustedes no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y se los pueden robar, sino hagan tesoros en el cielo, donde no hay ni ladrones, donde no hay polilla, donde no hay orín que corrompa, donde no hay ninguna cosa que pueda dañar
lo que usted ha estado almacenando. Por lo tanto, nos enseñó a depositar en un banco que tiene una completa seguridad y una eterna seguridad. Y cuando pasemos al otro lado, cuando pasemos a esta nueva vida que hemos de vivir por toda la eternidad, allí estará todo lo que usted almacenó en el reino de Dios. Así es que aún dijo Jesús, ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Así es que están bien guardados entonces, y aún ni la juventud la perderemos. Que parece que nos estamos poniendo viejos, no se preocupe, al otro lado todo está preparado para nosotros. Una eterna juventud, y allá podemos ser ricos por toda la eternidad en Dios. Hacer riquezas en los cielos. Por lo tanto, aquí en la tierra podrán haber personas pobres, pero que en el reino de Dios son ricos y que disfrutarán estas riquezas que han sido almacenadas allá. Despreocúpese usted de cómo las va a disfrutar. No es tiempo de estar actualmente pensando en disfrutarlas por el momento. Todavía es tiempo y hay tiempo para seguir almacenando. Cuando lleguemos al otro lado, Él dará a cada uno según fuere su obra. Él recompensará. Por lo tanto, esperamos tener el tiempo suficiente y necesario para almacenar todo lo que nos falte almacenar en el reino de Dios. Porque es el único reino que no ha de caer, es el único reino que ha de permanecer por toda la eternidad. En cualquier otro reino terrenal que usted almacene sus riquezas, recuerde que ha de caer todo reino terrenal. Y cuando cae todo reino terrenal, entonces caerán sus riquezas, y lo que usted tenía, ¿de quién será? Por lo tanto, nosotros, conociendo estas cosas, tenemos que recordar siempre las enseñanzas de Jesús. Cuando le preguntaron a los discípulos, mira, nosotros hemos dejado padre, madre, y hemos dejado todo por causa de ti. Hemos dejado hasta la casa. Usted sabe, hemos dejado la familita allá en nuestra casa y estamos caminando contigo y predicando. Y Pedro podía decirle, yo he dejado a mi esposa y mi suegra allá en la casa y estoy caminando contigo y predicando. Y algunas veces que puedo ir a visitar a mi familita, y así podía decir cada uno de los discípulos que andaban con Jesús. Ellos le dijeron, mira, hemos dejado todo. ¿Qué tendremos nosotros? ¿Qué hemos ganado nosotros? ¿Qué nos darás tú a nosotros por haberlo dejado todo? Jesús le dijo, al 100% de lo que ustedes han dejado aquí, y al otro lado, la vida eterna. 100 veces lo que ustedes han dejado aquí. Así es que encontramos que en todo esto Dios nos muestra lo que significa trabajar en la obra de Dios
en los negocios del Padre Celestial para el tiempo en que uno vive y colocarse al lado del ungido de Dios para ese tiempo. Las promesas de bendición son tan grandes que Jesús las enumeró de esa manera: al 100 por uno aquí y al otro lado la vida eterna. Con eso lo dijo todo. Bueno, encontramos que las bendiciones que hay almacenadas para los que trabajan en cada edad o en cada dispensación, al lado del ungido de Dios, con el mensaje de Dios, para esa edad o para esa dispensación, las bendiciones son grandes. Encontramos que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Ahora fíjense en los privilegios grandes que le fueron dados a aquellos que brazo a brazo estuvieron con el ungido de Dios para aquel tiempo, el cual tenía el mensaje y la unción mesiánica para la primera venida del Señor. Encontramos que era un mensaje dispensacional y era una edad dispensacional, y encontramos que por esa causa el privilegio que les tocó a aquel grupo era un privilegio dispensacional. Por lo tanto, tenemos que ver y entender que cuando hay un cambio de dispensación, aparece el mensajero dispensacional con el mensaje dispensacional para esa nueva dispensación. Y entonces los negocios del Padre es trabajar, cumplir las cosas correspondientes para esta nueva dispensación y ser establecida esa nueva dispensación, ser proclamada esa nueva dispensación, ser traído el mensaje de esta nueva dispensación. Y ese mensaje que comienza a ser proclamado al comienzo de esa nueva dispensación es el mensaje que después continuará por toda esa dispensación. Por lo tanto, tenemos que ver y entender que un mensaje dispensacional es más grande que un mensaje de una edad de la iglesia. Un mensaje para una edad de la iglesia abarca esa edad de la iglesia, pero un mensaje para una dispensación abarca todas las edades que hayan en esa dispensación. El mensaje que trajo Jesús y que proclamó Jesús abarcó toda la dispensación segunda, abarcó todas las 7 edades de la iglesia que hubieron en esta segunda dispensación de la gracia. Encontramos que aparecieron los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, un mensajero para cada edad, y cada mensajero para cada edad traía el mensaje para su edad, y el mensaje para su edad tenía que hacer de acuerdo al mensaje dispensacional que había proclamado Jesús, el cual fue el mensajero dispensacional para esta segunda dispensación. Encontramos que en esa segunda dispensación hubieron esas 7 edades, y en cada una de esas edades cada mensajero podía decir:
En los negocios de mi Padre me conviene estar. En los negocios del Señor me conviene estar. Y cada uno de los mensajeros trajo el mensaje de su edad. Pero el mensaje de su edad no podía pasar a la otra edad. Así como un mensaje de una dispensación no puede pasar a otra nueva dispensación. Ahora encontramos que todos aquellos que se pusieron al lado del mensajero de esa edad recibirán la recompensa de la obra que llevaron a cabo en los negocios del Padre Celestial que Él estaba llevando a cabo aquí en esta tierra a través del mensajero de cada edad. Ellos recibirán su recompensa. Si usted lee ahí en las 7 edades de la iglesia, en cada una de las edades al final le es prometida una recompensa. Por lo tanto, vean ustedes lo que todo eso significa y luego vean ustedes en este tiempo en que estamos viviendo, cuando una nueva dispensación ha dado comienzo y un mensaje dispensacional ha salido a la luz y una edad dispensacional está dando comienzo, encontramos entonces que conforme a la promesa, un mensajero dispensacional está prometido que aparecerá con un mensaje dispensacional, que es mucho más grande que un mensaje para una edad de la iglesia. Por lo tanto, cuando aparece ese mensajero, no es otro sino el Señor manifestado en esta tierra a través de algún ser humano que traerá el mensaje dispensacional correspondiente para este tiempo en los negocios del Padre Celestial. En la Escritura nos es dicho que ese mensajero dispensacional es el ángel fuerte que desciende del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza y deposita, coloca un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar y en su mano trae un librito abierto. Y dice que ruge como un león. Y cuando ha rugido, cuando ha clamado como un león, entonces 7 truenos emiten sus voces. Ese mensaje de rugido de león, o que es proclamado como el rugido de un león, y 7 truenos emitiendo sus voces, ese mensaje es el mensaje dispensacional que trae ese ángel fuerte, y cuando ese ángel fuerte ha descendido y se ha hecho carne, entonces podemos oír su mensaje dispensacional y lo podremos escuchar citando la escritura del profeta Isaías en el capítulo 61, donde se paró la escritura. Ahí continúa leyéndola, en donde dice la escritura para anunciar, para proclamar que el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor,
para gloria suya. Encontramos que ese es el mensaje y esa es la proclama que es oída en la segunda venida del Señor. Y nuevamente entonces es oído lo que fue oído allá. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos, con la aparición del ángel fuerte sobre la tierra. Nuevamente la escritura se cumple ante los ojos de aquellos que están esperando la segunda venida del Señor. Y entonces, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y no estar con los brazos cruzados, sino trabajando en los negocios de mi Padre, haciendo aquello que está prometido que sería hecho en este tiempo, predicando aquello que está prometido que será predicado en este tiempo, proclamando el mensaje correspondiente para esta tercera dispensación, proclamando el mensaje del año del jubileo, proclamando el mensaje de liberación para los escogidos y de juicio, de venganza del Dios nuestro para el mundo pecador que no se arrepintió en la segunda dispensación. En los negocios de mi Padre me conviene estar. En las cosas correspondientes para ese tiempo que Dios dijo que estaría haciendo, me conviene estar trabajando. Si no pueden creer en mí, crean entonces a las obras, porque ellas dicen, ¿quién soy yo? Así dijo Jesús, porque Él sabía quién Él era. Y Él sabía que aquellas obras que Él estaba haciendo eran las obras que la Escritura decía que el Mesías haría en su primera venida. Él las cumplió. Y está prometido para la segunda venida que Dios estará haciendo en sus negocios ciertas obras aquí en la tierra, y cuando esas obras estén siendo vistas, hechas aquí en la tierra a través de un hombre, entonces ese será el hombre sobre el cual estará el Espíritu del Señor. Ese será el hombre que el Espíritu del Señor ha ungido para trabajar en los negocios del Padre Celestial y así cumplir la segunda venida del Señor, así cumplir también el mensaje que debe ser proclamado, que debe ser predicado, así también cumplir cada promesa que ha sido hecha, que será cumplida en la venida del Mesías. Por lo tanto, toda cosa que ha sido prometida para este tiempo, que Dios hará, que Dios cumplirá, me conviene estar en ella. Y cada uno de los escogidos que oyen la voz del Señor en este tiempo, les conviene estar en los negocios del Padre Celestial que estarán siendo llevados a cabo en este tiempo. Por lo tanto, los escogidos de este tiempo podrán contestar a cualquier persona que les pregunte: ¿y por qué usted está en tal lugar? ¿Y por qué usted está cooperando, trabajando con tal o cual obra?
¿Y por qué usted cree tal y tal cosa? Usted también podrá contestar, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Porque usted entenderá cuáles son los negocios de nuestro Padre Celestial, que Él prometió que estaría llevando a cabo en esta tierra. Y nosotros, como embajadores del Padre Celestial y como hijos obedientes, estamos trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y cada uno de los escogidos como individuos espera la adopción en el reino de nuestro Padre Celestial. Espera que nuestro Padre Celestial le adopte como un hijo obediente y como un hijo que ha cumplido con la obra que nos ha sido encomendada para hacer en este tiempo en que vivimos. Esperamos que nuestro Padre Celestial se agrade de los negocios que Él nos ha encomendado llevar a cabo a nosotros aquí en esta tierra, porque en esos negocios está nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, si en las edades pasadas, si en las 7 edades pasadas, ningún grupo de creyentes fue adoptado como el grupo de creyentes de hijos que hicieron la obra plena y cumplieron los negocios del Padre que Él ordenó para hacer, y lo cumplieron a perfección. Si en ninguna edad fue así, en esta edad de la piedra angular es la edad de la perfección. Por lo tanto, los escogidos de la edad de la piedra angular, los cuales son colocados en la edad eterna, la edad dispensacional, la edad perfecta, entonces los negocios del Padre Celestial serán hechos a perfección y serán encontrados perfectos por nuestro Padre Celestial. Y Él reconocerá a sus hijos de este tiempo, y todos sus hijos serán adoptados en el reino del Padre Celestial. Serán adoptados en este tiempo, porque esta es la edad de adopción, la edad de la piedra angular. No solamente será adoptado uno, sino todos los hijos que estarán trabajando en la obra de nuestro Padre Celestial para este tiempo en que nosotros vivimos. Porque la obra de nuestro Padre Celestial será la obra mesiánica. Y la obra mesiánica es una obra dispensacional. Y al ser adoptados, esos hijos entonces recibirán todo lo que perdió Adán, todo lo que perdió Adán allá en el comienzo. Y recibirán en sus manos el reino de Dios, para reinar por el milenio y por toda la eternidad. Por esa causa, no temáis, manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. Al Padre le ha placido darnos el reino. Por lo tanto, estando nosotros en la edad del reino, estando nosotros viviendo en la edad del trono, entonces
sabemos y reconocemos cuáles son los negocios de la edad del trono, de la edad del reino, de la edad de la piedra angular, de la edad perfecta, de la edad dispensacional, la tercera dispensación. Y sabemos cuál es el mensaje que corresponde ser proclamado en esta edad dispensacional del reino. Por lo tanto, trabajaremos sin cesar, día y noche, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas en los negocios de nuestro Padre Celestial. Estaremos trabajando en la obra de Dios para este tiempo, y cada cosa que la palabra de Dios nos muestra que debemos hacer en este tiempo, lo haremos en el nombre del Señor, porque hemos sido escogidos para trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial. En lo terrenal trabajamos en cualquier negocio terrenal o con cualquier compañía terrenal o por nuestra cuenta para el sustento de nuestra familia y para comer y vestir. Pero en lo espiritual trabajaremos en la obra de Dios y trabajaremos en todas las formas que se pueda trabajar y haremos todas las cosas que podamos hacer para el bien de la obra de Dios, y lo haremos conforme a la palabra de Dios. Cuando vemos en la Escritura que está prometido para este tiempo que los truenos darán a conocer el misterio del séptimo sello, y nosotros sabemos que los truenos es la voz de los señores en su segunda venida conforme al orden de su venida, porque un trueno es la voz de Dios. Encontramos entonces que nos conviene oír lo que la voz de Dios dice para este tiempo. Y entonces cualquier persona se podrá preguntar, y le podrá preguntar a mí o le podrá preguntar a usted el por qué yo les predico sobre una nueva dispensación y sobre el nombre nuevo del Señor, que es el nombre eterno de Dios, y sobre la segunda venida del Señor, y sobre el séptimo sello, y sobre los truenos, y sobre todas las cosas que les he estado predicando. Y la respuesta es: porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Me conviene estar predicando estas cosas, porque la predicación de estas cosas son los negocios de mi Padre Celestial. Son los negocios del Señor para este tiempo. Y me conviene estar en los negocios del Señor para este tiempo. No me conviene estar en los negocios del Señor para el día de Noé construyendo un arca literal, porque esos fueron los negocios de Dios para aquel tiempo, y Él tuvo a alguien que trabajó en ese negocio.
Pero los negocios del Señor para este tiempo son rugir como el león de la tribu de Judá, y 7 truenos hablar sus voces, y ser dado a conocer el nombre nuevo del Señor, ser dado a conocer la segunda venida del Señor, ser dado a conocer todas estas cosas que estaban prometidas que serían dadas a conocer, y con esto traer la fe para el rapto de los escogidos que han de ser transformados y raptados, y con esto también ocasionar que venga la resurrección de los santos que han dormido en las edades pasadas, porque escrito está: a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta ver la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que ellos resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados y nos reuniremos con ellos, y luego seremos raptados o trasladados. Y para que todo esto ocurra, dice, será tocada la trompeta de Dios, la final trompeta. Me conviene entonces estar tocando esta final trompeta, porque de otra manera la resurrección de los santos que han dormido y la transformación de los que viven no podría ocurrir. Pero está prometido para este tiempo que la trompeta de Dios sería tocada, y está prometido que el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, el Señor en su venida hace estas 3 cosas. El Señor en su venida, al manifestarse a través de carne humana, hace estas cosas, y al hacerlas, entonces eso prepara todo para la resurrección y la transformación de los que viven, para la resurrección de los santos y para darle la fe de rapto a los escogidos para poder ser transformados, porque la fe de rapto la producen los truenos. Así es que podemos ver estas cosas que están prometidas para este tiempo, y podrán ustedes ver el por qué me conviene estar en estos negocios. ¿Por qué me conviene estar trabajando en estos negocios? Porque estos son los negocios del Padre Celestial que Él prometió llevar a cabo en esta tierra. Y Él prometió que tendría un instrumento en esta tierra que nos representaría, y sobre el cual el Espíritu de Dios vendría para cumplir todas estas promesas. En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y por qué? Cualquier persona podrá preguntar, bueno, ¿y por qué tienen carpa y no tienen un edificio para tener sus actividades? Porque en los negocios de mi Padre me conviene estar trabajando. Y nuestro Padre Celestial, a través de sus santos profetas, habla que para este tiempo final habría
un ministerio de carpa. Habría un ministerio que se llevaría a cabo bajo una carpa. Por lo tanto, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y si él habla de una tercera etapa, y que esa tercera etapa se desarrollará bajo carpa, ¿cómo entonces voy a trabajar en los negocios de mi Padre Celestial en este tiempo, en la tercera etapa, sin utilizar lo que ha sido hablado que será utilizado para ese ministerio de la tercera etapa? Todas las cosas que han sido habladas, que serán vistas en este tiempo en los negocios de mi Padre Celestial, me conviene entonces caminar hacia adelante y darle cumplimiento a lo que fue dicho que sería hecho por Dios en este tiempo. Luego diré a cada persona que no pueda creer, si no puede creer en mí, crea a las obras que han sido hechas, que Dios ha hecho para este tiempo, examínelas y con esa palabra examine las obras que están siendo hechas, porque ellas dicen, ¿quién soy yo? Y ellas dicen, ¿cuáles son los negocios que estoy llevando a cabo? No son mis negocios, sino los negocios del Señor. Hay un sinnúmero de promesas que han sido habladas para este tiempo, las cuales serán cumplidas en este tiempo bajo este ministerio que Dios ha colocado en medio nuestro para bendición de todo el pueblo de Dios, de los que están vivos y de los que han partido a través de las edades pasadas. Por lo tanto, bajo este ministerio Dios cumplirá toda promesa que Él ha hecho para este tiempo. Y el cumplimiento de esas promesas son los negocios de nuestro Padre Celestial. Cada promesa que ha sido hecha para este tiempo será cumplida. Y en cada cumplimiento de cada una de esas promesas me conviene estar. ¿Por qué? Porque son los negocios de mi Padre Celestial. Son los negocios del Señor. Son los negocios que el Señor prometió que estaría llevando a cabo en su segunda venida. Y en los negocios que Él estará llevando a cabo en su segunda venida, me conviene estar. Y cada uno de ustedes también dirá, y a nosotros también nos conviene estar en cada cumplimiento de lo que Dios ha prometido para su pueblo. Y en todo trabajo que Dios ha dicho que sus escogidos harán, nos conviene a nosotros estar. Por lo tanto, en toda la obra de Dios para este tiempo en que vivimos, nos conviene estar, porque son los negocios de nuestro Padre Celestial, los negocios de nuestro Dios. Así es que, en esta mañana, yo creo que hemos entendido muy bien todas estas cosas
que hemos estado hablando y podemos entonces, con una revelación clara de la palabra de Dios, conociendo cuáles son los negocios de nuestro Padre Celestial para hoy, conociendo cuáles son las cosas en las cuales nosotros debemos de estar trabajando en este tiempo, día y noche, hasta que termine nuestro tiempo de trabajo aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales. Entonces, con una revelación clara, con una fe real, con una fe genuina, por fe, por revelación, caminamos hacia adelante, trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial, estaremos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios nos bendiga en esta mañana. Dios nos ayude en todo lo que nos queda por delante, en todos los negocios de nuestro Padre Celestial que nos quedan por delante, por llevar a cabo, por hacer. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude y que la revelación de Dios fluya libremente a cada uno de nosotros para poder tener una revelación clara de la obra de Dios en este tiempo y de tener una decisión real para siempre estar trabajando en la obra de Dios. No ser como la persona que le fue dada un talento y lo escondió. No queremos nosotros esconder los talentos que Dios ha colocado en cada uno de nosotros en este tiempo. Y cada talento que Dios ha colocado en cada uno de ustedes lo conocen. Y con lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, podemos trabajar en la obra de Dios, en la obra de nuestro Padre Celestial. Entonces, sabemos que si no escondemos el talento, tendremos un momento muy glorioso allá, cuando tengamos que dar cuenta, y Él dirá: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Así es que todos deseamos oír esas palabras tan maravillosas, tan hermosas. Eso requiere que nosotros trabajemos sin cesar hasta que la obra que ha sido encomendada en nuestras manos haya terminado. Cuando haya terminado esa obra, entonces seremos transformados y continuaremos hacia adelante todo lo que haya por delante para hacerse ya sin límites. Bueno, ¿qué más podríamos decir en esta mañana? Ya que cada uno de ustedes conocen las promesas que han sido hechas por Dios para este tiempo. Ya ustedes conocen lo que Dios ha prometido hacer en su segunda venida, en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida han sido hechas promesas para ser cumplidas, y en esas promesas, al ser cumplidas, nos conviene a nosotros ser hallados trabajando. Bueno, nos quedan por delante algunas cosas por llevar a cabo, pero seguiremos hacia adelante, no mirando a lo que ya hemos hecho, sino mirando a lo que nos falta por hacer para hacerlo.
hemos tenido una gloriosa victoria en todo lo que hemos hecho en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y en todos esos negocios hemos hecho buenos negocios. Así es que hemos ganado en todo el negocio que hemos estado trabajando en la obra de Dios. Hemos estado ganando nosotros y hemos estado trabajando de tal manera que la obra de Dios ha estado ganando. No trabajamos para perder, sino para ganar. Así es que en esta mañana yo creo que después del mensaje de esta mañana y luego de haber oído en los últimos dos mensajes que fueron titulados, el del domingo pasado fue titulado sobre el pastor, y el anterior el pasado fue titulado el pastor profeta, y el anterior a ese fue titulado Sin mí nada podéis hacer. Y en esta mañana ha venido este mensaje titulado En los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo creo que con estos tres mensajes tenemos un cuadro muy claro y amplio de la obra de Dios para este tiempo, y tenemos una revelación clara de lo que Dios está haciendo y de cómo nosotros hemos estado trabajando y de cómo estaremos trabajando en la obra de Dios. Así es que con ánimo y con alegría, en los negocios de mi Padre me conviene estar a mí y les conviene estar a ustedes también. Por lo tanto, en los negocios de nuestro Padre Celestial, sigamos adelante cumpliendo cada cosa que ha sido dicha, que será cumplida por Dios a través de carne humana, a través de mí y de usted, o a través de ustedes y de mí. Así es que veamos estas cosas, veamos con sencillez de corazón lo glorioso que es estar en los negocios de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, y lo maravilloso que es trabajar en su obra, en sus negocios, y saber que la recompensa la tenemos al otro lado. Eso para nosotros es un alivio. Aquí tenemos sí grandes bendiciones por estar en su obra, en sus negocios en este tiempo, pero las más grandes de todas están al lado allá. Así es que Dios nos ayude, nos fortalezca, y que la unción de Él permanezca sobre cada uno de nosotros, para que cada cosa que hagamos, la hagamos bajo la inspiración, bajo la unción del Espíritu de Dios. Por cuanto nos ha ungido el Señor, y el Espíritu del Señor está sobre nosotros, sobre esta edad eterna y sobre el grupo de esta edad eterna, para hacer el trabajo, los negocios de Dios en esta tierra. Así es que los negocios de Dios en esta tierra son conocidos por los escogidos de este tiempo. Cómo trabajar, cómo negociar en la obra de Dios, cómo trabajar en la obra de Dios es conocido por los escogidos de este tiempo. Así es que realmente sabemos cómo trabajar en este tiempo. Y
El que conmigo es con el que me envió. El que conmigo recoge en este tiempo de la cosecha, pues recoge con el que me envió. Pero el que conmigo no recoge, pues desparrama. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y contra el que me envió. Porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que cumpla su palabra, que cumpla la obra que Él ha encomendado en mis manos. Y al concluir, al terminar la obra que me ha sido encomendada en mis manos, entonces podré decir: Padre, la obra que me diste que hiciera, he hecho. Algún día podré decir esas palabras. Podré decir: he terminado la obra que me diste que hiciese. Y cada uno de ustedes también podrá decirle algún día: hemos terminado la labor que nos diste para hacer mientras estábamos en esta tierra, en estos cuerpos terrenales. Será un momento muy grande y muy sublime, donde la obra que nos ha sido encomendada la habremos hecho a perfección. Por lo tanto, usted no se desanime. Problemas los habrán siempre. Mire a Jesús. Jesús siendo el ungido y con la obra que le había sido encomendada, mire todos los problemas que tuvo para llevar a cabo la obra que le había sido encomendada. Mire también a aquellos discípulos que trabajaron brazo a brazo con el ungido y vean todos los obstáculos que tuvieron para llevar a cabo la obra que les había sido encomendada. Pero encontramos que tuvieron ánimo, Jesús tuvo ánimo para seguir adelante llevando a cabo la obra que le había sido encomendada y poder decir: en los negocios de mi Padre me conviene estar, me conviene continuar y me conviene hacer todo lo que corresponda a los negocios de mi Padre Celestial. Cuando quisieron que Jesús hiciese algún milagro, le dijeron: ¿qué señal tú nos muestras para que creamos en ti? Jesús dijo: esta generación mala y adulterina señal pide, y señal no le será dada sino la señal de Jonás. Así es que la señal que ellos querían no estaba en los negocios del Padre Celestial. Por lo tanto, como esa señal no estaba en los negocios del Padre para que fuera hecha, Jesús no trabajó en eso. No hizo ese trabajo porque no era un trabajo que estaba ordenado para ser hecho. Así es que deseamos hacer todo lo que Dios ha ordenado para nosotros hacer. Y no deseamos hacer nada que no esté en los planos de Dios para que nosotros hagamos. Ese es nuestro propósito, es nuestra intención del corazón. Que Dios nos ayude y nos perdone en todo momento que hayamos hecho cosas que no debimos haber hecho y cosas que debimos haber hecho que no las hicimos
o que las hicimos fuera de tiempo, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para nunca hacer nada que no debamos hacer y no dejar de hacer las cosas que debemos hacer y no hacer nada fuera de tiempo. Cada cosa en su tiempo. Bueno, ¿qué más podríamos decir en esta mañana? Hay tantas cosas prometidas para hoy, hay tantas cosas que deben de ser hechas, que solamente teniendo una revelación clara de ellas es que podemos caminar y trabajar en ellas. Y yo creo que Dios nos ha estado dando por unos cuantos años hacia acá una revelación clara y completa de su obra en esta tierra para este tiempo en que nosotros vivimos. Trabajemos sin cesar. Una vez yo prediqué un mensaje en Ponce titulado Dios no quiere vagos. Y en esta mañana, pues, o en este día, yo les digo nuevamente, Dios no quiere vagos. Si usted busca todas las parábolas, usted encuentra a Dios censurando la vagancia y la ignorancia. Y la pereza, Dios no la soporta. Así es que Dios lo que desea siempre son personas dispuestas a trabajar, dispuestas a hacer aquello que ha sido ordenado hacer para el tiempo en que están viviendo. Así es que en eso estaremos ocupados el resto de nuestros días que nos quedan en esta tierra y en estos cuerpos terrenales. Estaremos ocupados en eso hasta que llegue nuestra transformación. ¿Y después qué? Bueno, después, lo que haya que hacer en esos cuerpos glorificados, en esos cuerpos transformados, también lo habremos de hacer. Pero mientras tanto haremos lo que nos toca hacer mientras estamos en estos cuerpos terrenales. Que Dios nos siga bendiciendo es mi deseo, es mi petición. Bueno, hay cosas grandes prometidas para nosotros y yo deseo hacer aquellas cosas que deben ser hechas para ver la gloria de Dios manifiesta. En estos días debemos avanzar lo más que podamos en estas cosas, en esta labor que está por delante, que nos queda de hacer, o que nos falta hacer, y así esperar ver a Dios obrando en una forma más amplia, conforme a las promesas que Él ha hecho para nosotros. Así es que las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por fe, confiando en que Dios se agradará y en que Dios nos respaldará y en que Dios honrará la labor que sea llevada a cabo. Bueno, Dios honró en cada tiempo el mensaje al mensajero y al grupo que siguió al mensajero y trabajó en la obra que le fue encomendada a ese mensajero. A cada mensajero de cada edad y a cada mensajero de cada dispensación, también Dios lo honró, lo respaldó y al grupo que trabajó con él. Así es que sabemos que somos de un grupo que estará trabajando en este tiempo en la segunda venida del Señor. Será el grupo de trabajo de la venida del Señor. Será el grupo que trabajará brazo a brazo con el Señor en su segunda venida, conforme al orden de su venida. ¿Y qué más puedo decir?
Si ya ustedes saben el resto. Más bien lo que estamos es repasando las cosas que ya sabemos. Y al repasar las cosas que ya sabemos, encontramos todas estas cositas y nos gozamos en ellas. Y siempre hacemos una recomendación: si usted no puede ayudar, evite desayudar. Si usted no puede trabajar, no estorbe a los que estén trabajando. Si usted no puede creer algo, no le estorbe a aquellos que creen y no los critiquen. Bueno, pero yo creo que aquí entonces encontramos que no hay motivo para nadie criticar a nadie, si todos creemos la obra de Dios de este tiempo y estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial. Porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y usted también, pues, dice la misma cosa. Y todos juntos decimos, pues en los negocios de nuestro Padre nos conviene a todos estar en esta tercera dispensación. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson pase por aquí. Yo no sé cuáles mensajes han de venir de aquí en adelante. No sé si Dios nos estará dando algunas cositas así o repasando en lo que llegamos a una nueva fase, y con la revelación que tenemos entraremos a ella confiados, sabiendo que el que ha prometido ha de cumplir todo lo que él ha prometido y necesita gentes para usarlas para él cumplir lo que él ha prometido. Y nosotros nos hemos rendido a Dios y le hemos dicho: he aquí estamos nosotros para hacer tu voluntad. Úsanos como tú quieras usarnos en este tiempo. Bueno, entonces sabemos que en la tercera etapa tiene 3 fases: la fase para la novia, la fase para las vírgenes fatuas y la fase para los perdidos completamente para el mundo. Por lo tanto, sabremos que esas fases se estarán manifestando, se estarán cumpliendo, y ya sabemos cómo Dios nos ha mostrado en su palabra que Él las cumplirá. Por lo tanto, estamos confiados y caminamos en fe en todas estas cosas. No queremos que Dios nos obligue, sino más bien decimos: oh Dios, hemos visto lo que tú dices en tu palabra y caminamos contentos. Ayúdanos a seguir adelante, oh Señor. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos. No queremos que Dios pues tenga que obligarnos como con Jonás o con otros profetas o con otras personas, sino que queremos ser más bien sencillos y humildes y decir: hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a tu voluntad en nosotros. Así es que no queremos esperar una apretura, un caso de emergencia para que nuestra fe capte, sino que deseamos captarlo todo y hacer todo lo que debe ser hecho sin necesidad de una apretura, sin necesidad de un caso de emergencia. Bueno, casi he terminado y vuelvo para atrás. Podríamos decir de la siguiente manera: no necesitamos que tengamos que ver
la tierra temblando y los edificios rompiéndose y los templos rompiéndose o abriéndose, para entonces tener una calpa por causa de que no confiaríamos entonces en edificios o de concreto o en edificios de cierta manera, sino que no necesitamos un caso de emergencia como ese para tener una calpa, sino que lo único que necesitábamos era tener la revelación, haberlo captado ahí en la palabra y haber caminado hacia adelante. Cualquiera que necesite un estado de emergencia, bueno, cuando lleguen esos estados de emergencia de la apretura y llegue un sinnúmero de cosas más, entonces bajo un estado de emergencia verán una sola solución. Pero los que la hayan visto antes, el avisado ve el mal que viene y se apercibe, y cuando viene el mal, pues él dice, bueno, ya yo estaba preparado. ¿Por qué? Porque ya yo lo sabía a través de la palabra. Así es que conocemos esas cositas de la palabra y queremos siempre ser entendidos y hacer libremente, sin nadie obligarnos a hacer lo que a Dios le agrada. Hacer y estar en los negocios de Dios para este tiempo. Bueno, vamos a pedirle aquí a Nelson, pase por aquí. En los negocios de mi Padre nos conviene estar. Vamos a pedirle que pase, ya que si seguimos hablando, entonces pues no podremos terminar. Vamos a dejarlo para la próxima ocasión. Dios nos continúe bendiciendo a todos.